Seguimos caminando con el texto del libro del Eclesiástico. Ayer podíamos disfrutar de una breve reflexión a la luz de las tres lecturas que proclamamos en la asamblea del domingo. Las tres famosas C. Conocerse uno, a ver en qué esfera está. Si estoy en la esfera de la hipocresía, la otra C es corregir todo aquello que no es correcto en la vida. Y la otra C era conocer a los demás para que nadie te venda lo que no se puede vender, que es la comunión eclesial, que son tantas realidades de la Iglesia. Hicimos este análisis ayer muy fundamentado en la Sagrada Escritura. Hoy de nuevo en este día seguimos caminando en las manos de Dios. Es Padre de amor. Y seguimos caminando con el abrazo de Cristo el Señor, desde la cruz, pero sobre todo desde un sepulcro vacío, desde la resurrección. Hoy esta lectura que hemos escuchado es una lectura del libro del Eclesiástico muy esperanzadora, donde se nos pide apartarnos del mal, de la injusticia y abrazar el amor de Dios. Cuando dice el libro, retorna al Señor y abandona el pecado. Ustedes vienen aquí a este lugar, la gente, para retornar al Señor, para abandonar el pecado. Yo no puedo venir aquí a Los Pinos o a la Calleja, donde quieran ustedes, ampararme en la Virgen, y es más, no abandonar el pecado. Pero el pecado no como yo pienso que es pecado, sino hay un baremo para saber lo que es pecado. Lo tenemos en los mandamientos de la ley de Dios. Luego lo escucharemos en el joven rico. Y en esa medida abandonamos el pecado. Pero pecado no como yo pienso. ¿Por qué va a ser pecado esto? Porque hay gente muy rezadora y muy piadosa que se ha montado una moral a su estilo, incluso una fe a su estilo, una confesión a su estilo también, cuando esto es mucho más serio que todo lo que cada uno de nosotros empieza a hacer, ¿no? Indicaciones de libros, de citas de la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura no es la que tú crees, sino la que tienes que leer. No es la que tú interpretas, sino en la desnudez de la palabra de Dios, que es mucho más seria, mucho más comprometida. Por eso, hermanos, no olvidéis esas palabras. Retorna al Señor y abandona el pecado. La gente cuando va a los santuarios marianos, Fátima, Medjugorje, donde ustedes quieran, va precisamente para volver de nuevo el rostro a Cristo, que nació de esta mujer de María, nuestra Madre, y para abandonar el pecado de toda su vida. Yo es que en Medjugorje, yo es que he tenido una conversión. Pero no olvidéis, la conversión se le nota en el andar. Porque tal vez lo que tú crees que es conversión no es conversión, porque tú sigues enfrascado tal vez en una pátina que se dice de hipocresía, de un Cristo hipócrita para ti, de un Cristo que no es el auténtico Cristo que nació de María por obra y gracia del Espíritu Santo. Por esto, hermanos, tal vez a veces los pastores de la Iglesia resultamos
incómodos para una piedad hipócrita, para una piedad superficial, y no es para reírse, es para pensar seriamente cómo está nuestra conciencia. Lo escuchábamos ayer, conocerse en aquella C primera, y esta es la realidad. Tenemos que conocernos seriamente a la luz de un baremo, que son los mandamientos de la ley de Dios, para volver a Dios, para corregirnos y para que la Virgen aquí en Garabandal haga ese esfuerzo de amor, de conversión en nuestra vida. Yo es que me convertí tal sitio en otro o en aquel. ¿Y tu vida? ¿Cómo es? ¿Sigues atacando a la iglesia? ¿Sigues atacando al vecino, al hermano? Entonces no hay conversión. Es un espectáculo, queridos fieles, sí, de baja calidad. Y la Virgen no necesita espectáculos. Ni a usted, ni a mí, ni al otro. No nos necesita. Por esto, hermanos, que esta primera lectura del libro del Eclesiástico nos ayuda a plantearnos seriamente la vida con aquella fe que decíamos ayer domingo, Día del Señor. Conocerse para saber qué hay que nos estorba para acercarnos al Señor por medio de la Virgen. De nada me sirve a mí ir a contemplar una imagen de la Virgen si esa imagen no irradia en mí una llamada a desnudarme como una madre cuando ve a su hijo y le ve hecho un Adán y le dice: hijo mío, quítate toda esa ropa, dúchate, cámbiate y ponte un poco guapo. Esta es la misión de la conversión. Esto es. Los demás espectáculos baratos, hipócritas, superficiales, no sirven para nada. Pues que hoy nosotros, a la luz de este texto del libro del Eclesiástico maravilloso, tenemos que animarnos a cambiar, a convertirnos, a abandonar el pecado y retornar, cómo no, al Dios de la vida, al Dios del perdón, al Dios del amor. Esto es lo que tenemos que hacer en este momento. Garabandal, no olviden, queridos peregrinos, me entenderéis más o menos, los portugueses, toda la asamblea. No es Garabandal una cueva de golpes de pecho, de novedades folclóricas. No. Es un lugar de silencio interior, de conversión profunda, de cambio de vida, cambio de actitud y además de un profundo sentido de iglesia, de amor, de familia. Esto debe ser Garabandal. Y esto es lo que hoy queremos pedirle al Señor por medio de la Virgen, nuestra Madre. Y el Evangelio que hemos proclamado, que hemos oído tantas veces, es aquel joven rico que además tiene una cosa positiva: ha cumplido legalmente todos los mandamientos de la ley de Dios. Por eso él dice: todo esto lo he cumplido desde joven. Pero el Señor le pide algo más fuerte: que no esté enganchado al dinero, a las riquezas. El seguir a Cristo, el convertirnos a la Virgen, nuestra Madre, nos exige es vaciar los bolsillos del egoísmo, no estar enamorados del talonario de cheques. Como os decía ayer, que la muerte es la gran aduana de la vida.
porque la muerte nos desnuda de todo, como cuando vas a un aeropuerto a coger el avión para tierras lejanas, tienes que pasar por la aduana para dejar allí todo lo que no puedes llevar en el viaje. ¿Y qué no podemos llevar en el viaje? De la vida eterna, el dinero, el egoísmo, el carro, el soplón, no. Y no podemos llevar en el viaje la maldad, la soberbia, el pecado de odio. Esto es. Y esto es lo que se le pide al joven rico, que renuncie a todo aquello que le esclaviza. ¿Y qué es lo que le esclaviza? El dinero, el egoísmo, el vivir siempre encerrado en una seguridad. Y el creyente no es el hombre seguro, es el hombre que vive como Abraham a la intemperie, que camina en el desierto de este mundo solamente con la riqueza de Dios, la fe que nos da la riqueza de Dios. Esto es, pues nada, que esta celebración a todos nosotros nos haga bien, de verdad, nos cambie. Tal vez nos cambie de muy piadosos a más serios de fe. Nos cambie también de menos hipócritas a la sinceridad del corazón de cada uno de nosotros, empezando por mí. De pie.